Buenas tardes, nuevamente con ustedes, Irene Gutiérrez y la nueva normalidad. La semana pasada les estuve conversando sobre la vuelta al cole y hoy les vuelvo a traer un tema que ya habíamos venido tocando durante el confinamiento, que es el teletrabajo. Debido a que antes de la pandemia y del confinamiento solamente el 10% de los trabajadores, menos del 10% de los trabajadores a nivel nacional estaban haciendo teletrabajo, durante el confinamiento y la pandemia ha subido a más de un 30%, lo que decidió que desde el gobierno se revisara el artículo número 13 de la Ley del Trabajo. A principios de septiembre ya se presentó un borrador de lo que va a ser esta nueva normativa que busca pues revisar todo lo que estaba en ese artículo, cambiar algunas cosas, mejorar y sobre todo equilibrar las ventajas entre empresas y trabajadores. Es muy importante la primera, digamos, el primer punto que toca este borrador es diferenciar el teletrabajo y trabajo a distancia del teletrabajo ocasional y del trabajo presencial. Muy importante porque esto antes no existía. Entonces ellos ahora ponen allí que el trabajo a distancia será el que se presta en el domicilio del trabajador o en un lugar escogido durante la jornada o parte de ella de forma no ocasional. El teletrabajo se lleva a cabo mediante sistemas informáticos o telemáticos. Muy bien. Entonces, está clarito. Trabajo a distancia desde mi casa o desde donde yo notifique a la empresa que lo voy a hacer. Y teletrabajo es los medios que voy a emplear para hacer ese trabajo a distancia. Otro de los puntos muy importantes que destacan en este borrador es que debe haber una igualdad de trato. Esto ya lo habíamos conversado en los programas anteriores. Una igualdad de trato y no discriminación del trabajador a distancia. Los teletrabajadores debemos tener los mismos derechos y condiciones laborales. Esto incluye retribuciones, promociones y conciliaciones que los que acuden de manera presencial. Aquí hay aquí sí se presenta una sección que es, todos tenemos los mismos derechos, pero hay trabajadores presenciales que por sus funciones o por el trabajo que tienen que realizar presencialmente dentro de la empresa, pues tienen unos beneficios adicionales o diferentes porque son inherentes a su actividad presencial. También es muy importante. No se puede modificar las condiciones pactadas, especialmente en lo relativo a la jornada y al salario. Quiere decir, si yo decido hacer teletrabajo, le manifiesto a la empresa que quiero hacer teletrabajo, no puede haber ninguna variación en las condiciones en las cuales yo fui contratada, y mucho menos en el salario. En principio, también se revisó el tema de contratos de prácticas y contratos de formación. En un principio no se iba a modificar, estaban excluidos del trabajo a distancia, pero ahora mismo y dadas las circunstancias que se están viviendo, se plantea que se pueda trabajar, que estas personas contratadas bajo estos dos términos puedan trabajar si al menos hacen el 50% presencial. Si su trabajo por ese contrato es al menos tienen el 50% de manera presencial, ellos podrán hacer otra parte de su trabajo, de su formación, por teletrabajo. Es muy importante, es muy importante. El teletrabajo y el trabajo a distancia deberá ser voluntario, tanto para la empresa como el trabajador, ¿ok? Por lo que, también lo habíamos hablado antes, debe haber un acuerdo previo entre ambos, firmado por escrito y antes de que se inicie el trabajo a distancia. Una de las cosas muy importantes que señala este borrador es que este acuerdo deberá recoger todos los cambios relativos a las condiciones de la prestación del servicio a distancia. Y la empresa, aquí viene lo importante y a resaltar, deberá entregar una copia al representante legal de los trabajadores de la empresa antes de 10 días y remitir una copia adicional a la oficina de empleo. Eso es algo que tiene que estar, o sea, al día.
ustedes van a firmar un convenio de teletrabajo, de trabajo a distancia. La empresa tiene que tener una copia para su resguardo en su departamento de personal, una copia al representante legal y una copia que debe ser remitida a la oficina de empleo. Este acuerdo será obligatorio para los trabajadores que ya estuvieran haciendo teletrabajo y que debe formalizarse este acuerdo antes de un mes después de entrada en vigor de la ley. Supongo que debe haber muchas empresas ya revisando sus convenios, hablando con sus trabajadores que están haciendo teletrabajo, porque se espera que en las próximas semanas, quizás para principios de octubre, esta ley aparezca ya en el BOE. Este acuerdo, como se los comenté en algunos de mis programas anteriores que pueden revisar en nuestro canal de YouTube, debe contener el inventario de equipos necesarios, porque el teletrabajador no tiene la obligación de poner sus equipos personales al servicio de la empresa mientras esté haciendo teletrabajo. La empresa debe hacerle la prestación de los equipos necesarios para que él pueda trabajar desde casa. Tiene que haber una compensación de gastos directos. Entiendo, eso habrá que revisar el detalle cuando salga la ley, que esto puede ser el aumento quizás de tarifa telefónica, de tarifa de fibra o de internet y algún otro gasto adicional a eso, pero vuelvo y repito, eso tiene que estar pautado entre empleado y empresa. El horario de trabajo, ¿se acuerdan que se lo repetí muchísimas veces? Tenemos que tener un horario de trabajo y disponibilidad a la empresa cuando nos llame, pero esto debe estar regulado, porque si no, entonces el teletrabajo se convierte en una jornada mucho más larga que la laboral presencial. Y debe haber una distribución del tiempo en el que hago teletrabajo en casa y voy a trabajar a la empresa. Eso es importante porque no se va a poder hacer 100%, entiendo, a menos que sea un acuerdo 100% teletrabajo. Debe haber algún momento en que se vaya a la empresa. Luego también quedará establecido en ese contrato, en ese convenio, perdón, el lugar donde se va a trabajar, los medios de control que va a poner la empresa para regular o para chequear la actividad si existiesen. Y bueno, hay otra serie, eso es lo más importante resaltar de ese convenio, ¿no? Luego ya pues habrá cosas más personales entre empresa y trabajador que deben estar reflejadas allí en ese convenio. Esto es lo básico que les acabo de comentar. También esta nueva ley resalta que habrá trabajadores que tendrán prioridad para el acceso al teletrabajo, sobre todo aquellos que tengan que conciliar su vida laboral para ejercer el derecho a la lactancia natural, si son víctimas de violencia de género y víctimas de terrorismo. Igualmente, estas personas tienen derecho a revertir esta condición de trabajo y volver a su puesto cuando acaben estas circunstancias, y deben tener prioridad frente a los otros trabajadores para ocupar las vacantes de trabajo presencial. Me parece importante. El trabajador a distancia podrá realizar trabajo presencial o modificar el porcentaje que realiza presencialmente de forma voluntaria. Bueno, muy bien. Yo estoy trabajando a distancia y bueno, la empresa quiere que vaya un día, pero yo decido que puedo ir 2. O sea, eso lo puedo yo modificar voluntariamente. La decisión de teletrabajar es voluntaria y reversible tanto para la empresa como el trabajador. Eso va a estar escrito allí también. Pero la decisión de volver al trabajo presencial no dependerá solo del trabajador presencial. O sea, perdón, de la empresa. No dependerá solo del trabajador. Quiero decir, yo llegué a un acuerdo con la empresa, estoy haciendo teletrabajo, voy 1 o 2 días a la empresa, pero yo quiero volver a trabajar presencialmente. Eso no depende solo de mí. Tengo que sentarme nuevamente con mi empleador, con la empresa, a revisar las condiciones y a revisar cuándo puedo volver a trabajar. Esto es muy importante señalar. El punto más conflictivo, porque viene relacionado con lo que les acabo de hablar, el punto más conflictivo para llegar a un acuerdo entre los agentes que están modificando y discutiendo esta ley, está el porcentaje mínimo de teletrabajo para que sea considerado trabajo a distancia. En algún momento a principios de mes hablaron del 20%
y que no querían que fuera el 20% porque habría mucha gente que se adhería, voy a hacer teletrabajo los viernes desde mi casa. Entonces, tratando de evitar que sea eso, están aumentándolo. No sé todavía a ciencia cierta, no lo sabemos el porcentaje, pero se habla de un 30% sobre el total de la jornada. Esto quiere decir que si el trabajador realiza al menos 1.5 días de teletrabajo a la semana, la empresa ya está obligada a firmar un acuerdo de trabajo. Es allí donde ha estado el tema, ¿no? Para beneficiar tanto al teletrabajador como a la empresa y que no sea una cosa que afecte a la productividad de la empresa y del trabajador. Esto es de verdad bien importante, ¿no? Este borrador lo pueden revisar, por supuesto, en la página del Ministerio de Trabajo, pero como les acabo de decir, es un borrador donde ya nos están llegando algunos detalles de lo que va a ser y bueno, habrá que esperar a la publicación de la norma en el BOE para ver los detalles al completo. Por supuesto, aquí también se resalta lo que pude investigar por allí, pues los derechos que tienen los teletrabajadores, que es, como ya más o menos le comenté por encima, el derecho a la desconexión, el derecho a tener un horario, a la protección de datos, otra serie de detalles que ya les había conversado antes y que son inherentes en la parte del convenio laboral entre teletrabajador y empresa. Esto es un tema que va a dar mucho que hablar porque como seguimos en pandemia y estamos ya en una segunda ola, pues habrá mucha gente que tenga que seguir teletrabajando o volver al teletrabajo. Como siempre, Irene Gutiérrez, todos los domingos acompañándoles en esta nueva normalidad. Si les gusta mi programa, por favor, conéctense a YouTube o síganos por nuestras redes y Más Televisión en Instagram, Twitter y Facebook. Los espero el domingo que viene con otro tema de interés sobre la nueva normalidad.